Receta con gin añejado. Toma, número 1. Si te preguntas cómo beber un gin que pasó su tiempo de descanso en barrica, probablemente tengas una mente abierta respecto de los sabores y no tengas cierto prejuicio con beber un destilado que generalmente es fresco, suave y sin paso por barrica con paso por barrica. Suele pasar que entramos en discusión y es un estilo whisky, es un estilo ron, es un estilo cualquier nombre que quieras ponerle, añejado. No, no es todo eso, porque se trata de un producto que es más cercano a un vodka aromatizado, que de hecho es lo que es el gin, y que en definitiva tiene cierta complejidad y ciertos cambios que no es fácil decir, bueno, el gin añejado va de esta manera, porque va a depender de los botánicos que tenga esa receta particular y el tipo de madera que se haya utilizado, más el tiempo. Por esa razón te vamos a proponer en este caso 4 caminos diferentes para tomar un gin añejado. La primera manera es la más fácil de todas y no necesitas más que un vaso de estilo whisky y hielo, porque es en las rocas. ¿Qué tenés que tener en cuenta? Primero, el tiempo de añejamiento del gin. Mientras más añejamiento tiene, más fácil se va a emparentar con una bebida de características añejadas. Por eso, de esa manera, es bastante más simple pensarlo de esa forma. La preparación no requiere mucho, más que un par de piedras de hielo y servir el gin añejado que prefieras usar. En este caso nosotros usamos Heredero porque es de los 5 que tenemos el que más tiempo en madera pasa. Han pasado 5 años. Podrías arrancar directamente así, o para aquellos que nos gusta un poquito más el frío en las bebidas, hacer un pequeño refrescado. Esas 2 piedritas para mí le van a resultar bastante poco, por ende yo le sumaría una tercera piedra, y realmente es una experiencia interesante porque no solo te va a permitir apreciar las características de la bebida, sino que además te va a bajar un poquito la temperatura, haciéndolo mucho más fácil para beber. En lo personal, es un tipo de bebida que me gustaría más para el invierno que para el verano. La segunda manera es por si no te animás a tomar el destilado solo, es decir, si necesitas algún diluyente para poder hacer esa preparación. Y como los destilados gin que tienen paso por madera no se llevan muy bien con la tónica solita, nuestra elección, nuestra propuesta es que lo incluyas como si fuera un horse neck, cambiando el destilado, es decir, sacando el whisky que lleva originalmente la preparación, llevándolo con el gin de tu preferencia, que esté por supuesto añejado. La receta es bastante sencilla. Necesitas un vaso de trago largo, mucho hielo, y para esta receta necesitas 45 a 50 centímetros cúbicos de gin añejado y una gaseosa de jengibre bien fría que vas a incorporar por el costadito sin que toque mucho sobre los hielos, para que se mantenga un poco más la burbuja. Ese hielo me va a quedar ahí dando vueltas, así que con la ayuda de una cucharilla lo voy a incorporar. Ahí está. Matías 1, hielo 0. Una vez que está listo, decoramos con limoncito, lima, cualquier cítrico ácido que te sirva para darle ese toquecito, incluso hasta una piel del cítrico. Bueno, aromáticamente van bárbaro esta combinación de sabores. Y el combo queda perfecto. En relación a un horse neck tradicional, tal vez sentís una nota botánica mucho más marcada, pero lo vainilloso que da la madera está presente y es muy interesante, sobre todo para el verano. Para ver
bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic usado. En esta tercera fórmula vamos a hacer una suerte de Manhattan, por así decirlo. Obviamente hay que tomarlo con pinzas porque no es técnicamente un Manhattan, pero sí son los ingredientes relativamente parecidos. Sacamos el whisky, el bourbon y vamos a utilizar gin. En este caso particular, nosotros vamos a hacer una mezcla de esta fórmula con 2 gines añejados. ¿Por qué? Porque lo que nos gusta particularmente de el Oid Mortales es la presencia de la madera bastante bien marcada en su receta de añejamiento, y en el caso de el Restinga tiene unas notas florales muy interesantes provenientes de el uso de haber tenido básicamente cerveza previamente su barril, y como los dos son marplatenses también nos parecía que estaba bueno mezclarlos los dos juntos, pero creo que van a hacer un buen balance en las dos fórmulas. La parte dulce de este cóctel va a ser vermut de características rosso, y vamos a usar lunfa de nuestro colega Juli Berea, y por supuesto un bitter para condimentar este trago. Un golpecito, tal vez 2 si lo querés un poco más aromatizado en ese sentido, que en la teoría no le va a hacer falta porque tenés 3 productos que ya son naturalmente aromatizados. Hielo a nuestro vaso de composición y a refrescar. Yo tardé un poquito más en enfriarlo, le di un poco más de vueltecitas a nuestro vaso de composición porque sentía que no estaba del todo frío. Copa previamente enfriada y servimos nuestro Manhattan con gin. La cristalería, por supuesto, en este caso, queda sumamente bellísima. Piel de naranja para perfumarlo, por si le faltara un poquito más de aroma. Y finalmente una cerecita, que en este caso vamos a dejar caer sutilmente hacia el fondo, en una copa que tranquilamente podría ser de una barra muy clásica. Qué rico quedó, delicioso. Está como esa característica, sería como una mezcla entre un Manhattan y tal vez un Perfect Martini, más o menos por ahí, en esa mezclita de vermut rosso con gin, y que a su vez tiene paso por madera. Interesantísimo. Y para esta última receta no es apta a puritanos. De hecho, el video completo es no apto puritano. Es decir, vamos a hacer una suerte de old fashion, pero sin usar vaso de whisky, sin usar azúcar cristal, es decir, como se prepara el old fashion en la Argentina, y lo vamos a preparar en copa de cóctel. Sí, ya te dije, no es para clasicistas. Para esta receta vas a necesitar un vaso de composición y un gin añejado, del cual vas a usar 60 mililitros, que vamos a verter directamente en nuestro vaso de composición. La mitad o tal vez un poquito menos, entre 22,5 y 30 centímetros cúbicos de un almíbar de vainilla. ¿Por qué no usamos almíbar simple? Porque creemos que necesita todavía un poquito más la carga vainillosa de la madera. Por eso hicimos un almíbar de vainilla, que es simplemente agregar una proporción adecuada de extracto de vainilla a nuestro almíbar simple. Bitter aromático, 3 splashes, que en este caso usamos de nuestro amigo Leo Saracho, el Patagonia Bitters, y simplemente refrescamos. Una vez que está bien frío, nuestra cristalería, por supuesto, siempre bien fría, y vamos a proceder al servido. Y como los clásicos old fashion llevan siempre cereza, que vamos a usar con este pinchito, y naranja, vamos a usar piel de naranja para perfumar, y una más que le vamos a dejar para la decoración del mismo.
Huele muy bien. Buen balance entre la carga botánica del gin, las notas tipo madera que están un poquito realzadas con el almíbar de vainilla y el dulzor que lo hace absolutamente amable. Si llegaste hasta acá, seguramente querés saber algo más de información. Por eso te cuento que la primera versión, que es decir, el gin añejado en las rocas, es una manera interesante de beber, sobre todo si sos muy afín a beber gin. Los señores de antes tomaban gin solo, cosa que nosotros no hacemos. Tal vez si recordás series como Mad Men, seguramente vas a ver más de uno tomando gin solo. Y esto es ese mismo consumo, pero con esa nota de complejidad que le aporta la madera y particularmente Heredero con sus 5 años de anejamiento, que es un producto sumamente interesante, sobre todo para verlo en las rocas. Lo único que te recomiendo es siempre tener una cristalería adecuada a esa situación. La segunda manera, la más fácil, veraniega, piletera de todas con ginger ale, es una manera muy interesante, incluso si no tuvieras un gin de características añejadas. Es decir, podés hacerte un gin and ginger directamente sin un gin añejado que le queda de primera. Si lo querés tomar con un diluyente, claramente es el mixer perfecto para esta receta. El tercero de esta familia es un cóctel para aquellos que le gustan los cócteles de características clásicas, es decir, es el que elegiríamos la productora y yo sin lugar a dudas por complejidad, por franqueza de sabores y sobre todo porque son cócteles cortos y potentes para tomar uno o máximo dos. Finalmente, el cuarto es para aquellos paladares que necesitan incorporarlo a través de algo más dulce, por eso utilizás el almíbar. Yo usé 22,5 en la fórmula y está bastante balanceada. Si necesitas un poquito más azúcar, andate hasta 30, que seguramente te va a resultar un poco más amable. Eso sí, nunca escatimes el hielo en la preparación, sobre todo si usas un vaso o una copa, como en este caso que yo no le agregué hielo. Si lo hicieras en un vaso de características de whisky con hielo en el fondo, tal vez el frío estaría garantizado, pero no como en este caso lo tenemos así. Para finalizar, tomo esta copa que nos gustó mucho. La productora me hace detrás de cara como: me agarraste la copa. Sí, Produ, la vamos a compartir porque estuvo muy rica. Gracias por estar del otro lado. Salud.